Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Hoy nos sumergimos en un tema que a veces es delicado, pero inevitablemente fascinante, el divorcio millonario. Y no solo vamos a hablar de la ruptura en sí, sino que vamos a desmenuzar un aspecto crucial, y a menudo muy complejo, de todo el proceso, cómo negocian los abogados en un divorcio donde hay una gran cantidad de bienes en juego. Imaginen esto, fortunas construidas a lo largo de años, empresas, propiedades impresionantes, cuentas bancarias abultadas, inversiones, obras de arte, todo esto de repente en la mira de un proceso legal. ¿Cómo se divide todo esto? ¿Qué factores entran en juego? ¿Quién tiene la ventaja? Y sobre todo, ¿cómo se aseguran los abogados de sus clientes de obtener la mejor parte del pastel? Este vídeo es para aquellos que sienten curiosidad por el derecho, para quienes están pasando por una situación similar, y para todos los que aman el drama legal. Vamos a adentrarnos en el mundo de los abogados de divorcio millonario. Estos profesionales son mucho más que simples abogados, son estrategas, negociadores, contadores, psicólogos y a veces hasta detectives. Son los que tienen la misión de proteger los intereses de sus clientes en medio de una tormenta emocional y financiera. Y créanme, la presión es enorme. Lo primero que hay que entender es que el divorcio millonario no es un juego de azar. Hay leyes que rigen la división de bienes, pero la forma en que estas leyes se interpretan y se aplican puede variar significativamente dependiendo de la jurisdicción, el estado civil de los cónyuges y, por supuesto, de la habilidad de los abogados. En general, hay dos sistemas principales de división de bienes, el de bienes gananciales y el de bienes separados. *** Los fundamentos legales, bienes gananciales vs bienes separados ***. En los estados de bienes gananciales como California, Arizona, Nevada, Washington, entre otros, todo lo que se adquiere durante el matrimonio, ya sea dinero, propiedades o cualquier otro activo, se considera propiedad de ambos cónyuges al 50%. La división en un divorcio, por lo tanto, es típicamente a partes iguales. Pero, ojo. Esto no siempre es tan sencillo. ¿Qué pasa con los bienes que se adquirieron antes del matrimonio? ¿Y con las herencias o donaciones? Estas suelen considerarse bienes separados, y no están sujetos a división. La claridad en la definición de lo que es ganancial y lo que es separado es crucial, y los abogados se dedican a investigar y probar la naturaleza de cada activo. Por ejemplo, si un cónyuge heredó una propiedad durante el matrimonio, esa propiedad es típicamente considerada separada, pero si los fondos gananciales se utilizaron para mejoras en esa propiedad, podría surgir una reclamación por el valor de esas mejoras. En los estados de bienes separados, la propiedad se divide de manera equitativa. Esto no necesariamente significa un 50/50. El tribunal considerará una serie de factores para determinar que es equitativo. Estos factores pueden incluir la duración del matrimonio, la edad y la salud de los cónyuges, la contribución de cada uno al matrimonio, la capacidad de cada cónyuge para obtener ingresos en el futuro, y cualquier otro factor que el juez considere relevante. La equidad en los estados de bienes separados es, por lo tanto, un concepto mucho más flexible y sujeto a la interpretación judicial. La habilidad del abogado para argumentar a favor de su cliente y presentar pruebas convincentes es vital en estos casos. Un cónyuge que sacrificó su carrera para criar a los hijos y mantener el hogar, por ejemplo, podría tener derecho a una porción mayor de los bienes, incluso si no hubo una contribución económica directa. *** El papel crucial del abogado, más allá del conocimiento legal ***. Aquí es donde los abogados entran en acción. Su trabajo inicial es, primero, entender a fondo la situación financiera de su cliente. Esto implica una investigación exhaustiva de todos los bienes y deudas. Recopilan documentación, revisan estados de cuenta bancarios, evalúan propiedades, investigan inversiones, y a menudo contratan a expertos, como contadores forenses, tasadores de bienes raíces, y especialistas en valoración de empresas. La fase de descubrimiento es crítica. Es el momento de recopilar toda la información necesaria para construir una estrategia sólida y anticipar los argumentos de la parte contraria. El abogado debe ser un comunicador eficaz. Debe ser capaz de explicar la complejidad de la ley y las finanzas a su cliente, asegurándose de que éste comprenda sus opciones y las posibles consecuencias de cada decisión. La empatía es también una cualidad valiosa.
El divorcio es un proceso emocionalmente difícil, y el abogado debe ser capaz de apoyar a su cliente y ayudarlo a navegar por las complejidades del proceso legal. *** Desentrañando la complejidad financiera, los expertos en acción ***. El contador forense es un personaje clave en este drama. Su trabajo es desentrañar la complejidad financiera, identificar cualquier irregularidad, como ocultamiento de activos, y evaluar el valor real de los bienes. Imaginen que uno de los cónyuges posee una empresa. ¿Cómo se valora esa empresa? ¿Qué pasa si el valor se ha inflado o subestimado? El contador forense es quien da las respuestas. Este profesional examinará los libros contables, los estados financieros, las declaraciones de impuestos y cualquier otra documentación relevante para determinar el verdadero valor de la empresa y, en algunos casos, para detectar si se han realizado prácticas financieras fraudulentas para ocultar activos o reducir el valor de la empresa antes del divorcio. El tasador de bienes raíces es otro elemento crucial. Necesitarán evaluar el valor de las propiedades, casas, apartamentos, terrenos, etc. Esto es fundamental para determinar la división justa de los bienes inmuebles. Pueden necesitarse múltiples tasaciones, ya que cada parte intentará argumentar el valor que más le favorezca. La tasación de bienes raíces no es solo una cuestión de determinar el valor de mercado. También puede implicar evaluar el valor de las mejoras realizadas a la propiedad, las condiciones del mercado en el momento de la tasación y cualquier otro factor que pueda influir en el valor de la propiedad. Otro experto importante es el actuario, que a menudo se involucra en casos de divorcio millonario, especialmente cuando existen pensiones, planes de jubilación o intereses de seguros de vida en juego. El actuario utiliza modelos matemáticos y estadísticos para evaluar el valor presente de estos activos, lo que es crucial para la división equitativa de los bienes. *** La negociación, un arte estratégico ***. Una vez que los abogados tienen una imagen clara de la situación financiera, comienza la negociación. Esta negociación puede ser informal, a través de intercambios de correos electrónicos o llamadas telefónicas, o formal, a través de mediaciones o audiencias judiciales. El objetivo es llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. La mediación es una herramienta muy común en los divorcios millonarios. Un mediador neutral facilita la negociación entre las partes, ayudándolas a llegar a un acuerdo. Aquí es donde entra en juego la habilidad de negociación del abogado. Un buen abogado de divorcio millonario sabe cómo argumentar a favor de su cliente, cómo presentar pruebas sólidas, cómo identificar las debilidades en la posición de la otra parte, y cómo presionar para obtener el mejor resultado posible. La negociación es un proceso que requiere paciencia, persistencia y la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes. La negociación es un arte delicado. Los abogados deben ser firmes, pero también deben ser capaces de ceder en algunos puntos para lograr un acuerdo. A menudo hay un tira y afloja, si me das esto, te doy aquello. Se pueden ofrecer compensaciones, como más dinero en efectivo a cambio de renunciar a una propiedad, o viceversa. La flexibilidad es clave. Por ejemplo, un abogado podría proponer que su cliente renuncie a su derecho a recibir una parte de una cuenta de inversión a cambio de que el otro cónyuge acceda a pagar la totalidad de la deuda de la hipoteca de la casa. Un aspecto importante de la negociación es la protección de los intereses de los hijos, si los hay. Los abogados deben velar por el bienestar de los niños, asegurándose de que reciban el apoyo financiero necesario y que se establezcan acuerdos de custodia y visitas adecuados. La negociación de la custodia y las visitas puede ser especialmente compleja y emotiva. El abogado debe ser un defensor apasionado de los intereses de los hijos, asegurándose de que se establezcan acuerdos que promuevan su bienestar y desarrollo. El juicio, la última instancia ***. Si la negociación no tiene éxito, el caso puede llegar a juicio. Aquí es donde la preparación del abogado es fundamental. Debe presentar un caso sólido con pruebas convincentes y argumentos persuasivos. El juicio es costoso y prolongado, y el resultado es incierto. Por eso, la mayoría de los divorcios millonarios se resuelven a través de acuerdos extrajudiciales. Sin embargo, la amenaza del juicio es a menudo un factor importante que impulsa las negociaciones hacia un acuerdo. En el juicio, los abogados presentan sus argumentos ante un juez, quien tomará la decisión final sobre la división de bienes, la pensión alimenticia y la custodia de los hijos. El juez escuchará las pruebas, los testimonios y los argumentos de los abogados, y luego emitirá una sentencia.
Esta sentencia es vinculante y debe ser cumplida por ambas partes. El juicio requiere una preparación minuciosa. Los abogados deben preparar a sus testigos, organizar la evidencia y desarrollar argumentos convincentes. *** Temas cruciales: pensión alimenticia y custodia. De los hijos ***. Un tema que a menudo se aborda en los divorcios millonarios es la pensión alimenticia. La pensión alimenticia es el pago que un cónyuge hace al otro para ayudarle a mantener su nivel de vida después del divorcio. La cantidad y la duración de la pensión alimenticia dependen de una serie de factores, como la duración del matrimonio, los ingresos de cada cónyuge, la capacidad de cada cónyuge para obtener ingresos, y la edad y la salud de los cónyuges. Los abogados deben argumentar a favor de su cliente, ya sea para obtener una pensión alimenticia justa o para minimizar la cantidad que su cliente debe pagar. La pensión alimenticia es a menudo un punto de contención en los divorcios millonarios. Las disputas pueden surgir sobre la cantidad de ingresos disponibles para el pago de la pensión alimenticia, la duración de los pagos y las condiciones en las que la pensión alimenticia puede ser modificada. Otro tema crucial es la custodia de los hijos. La custodia puede ser física y legal. En los divorcios millonarios, la custodia puede ser especialmente disputada, ya que los padres pueden tener diferentes ideas sobre la mejor manera de criar a sus hijos. Los abogados deben trabajar para proteger los intereses de sus clientes y, sobre todo, los intereses de los niños. El bienestar del niño es siempre la prioridad del tribunal, pero los padres a menudo tienen visiones diferentes de lo que es mejor para sus hijos. Los abogados deben ser defensores apasionados de sus clientes, pero siempre deben actuar en el mejor interés del niño. *** La confidencialidad y la discreción ***. En la negociación de un divorcio millonario, la discreción es esencial. La confidencialidad es primordial. Los abogados deben proteger la privacidad de sus clientes y evitar que la información financiera sensible se haga pública. Para ello se suelen utilizar acuerdos de confidencialidad y se limitan el acceso a los documentos y a las audiencias. La confidencialidad es crucial para proteger la reputación de los clientes y evitar que la información financiera sensible se haga pública, lo que podría tener consecuencias negativas. ***. Más allá del litigio, planificación post-divorcio ***. Además de la negociación y el litigio, los abogados de divorcio millonario también pueden ofrecer otros servicios, como la planificación financiera post-divorcio. Esto puede incluir la asesoría sobre inversiones, la gestión de propiedades y la planificación de impuestos. El objetivo es ayudar a sus clientes a reconstruir sus vidas financieras después del divorcio. La planificación financiera post-divorcio es un aspecto crucial del proceso. El abogado puede trabajar con el cliente para desarrollar un plan financiero que le ayude a alcanzar sus objetivos financieros después del divorcio. ***. El manejo de las emociones ***. Otro aspecto importante es el manejo de las emociones. El divorcio es un proceso emocionalmente agotador, y los abogados deben ser capaces de apoyar a sus clientes, ofrecerles asesoramiento y ayudarles a navegar por las complejidades del proceso legal. El divorcio millonario puede ser especialmente estresante, ya que las sumas de dinero involucradas son enormes y las consecuencias pueden ser significativas. El abogado debe ser un consejero, un confidente y un defensor de su cliente. El fantasma del ocultamiento de activos ***. ¿Y qué pasa con el ocultamiento de activos? Desafortunadamente es algo que ocurre. Un cónyuge puede intentar esconder activos, como dinero en cuentas bancarias en el extranjero, propiedades a nombre de terceros, o inversiones no declaradas. Los abogados deben estar preparados para investigar y descubrir cualquier intento de ocultamiento de activos. Esto puede implicar la contratación de investigadores privados, la revisión de registros financieros complejos, y la presentación de pruebas ante el tribunal. La detección y el castigo del ocultamiento de activos son esenciales para garantizar una división justa de los bienes. El abogado debe ser diligente y tenaz en su investigación y presentación de pruebas. ***. Conclusión: un proceso complejo con muchas aristas ***. En resumen, el divorcio millonario es un proceso legal complejo y multifacético. Los abogados son los guardianes de los intereses de sus clientes, y su trabajo es esencial para garantizar que se obtenga una división justa de los bienes y que se proteja el bienestar de todos los involucrados, especialmente los hijos. Se requiere una combinación de habilidades legales, financieras,
y de negociación para navegar con éxito por las aguas turbulentas del divorcio millonario. El éxito en un divorcio millonario depende de la habilidad del abogado para comprender la ley, analizar las finanzas y negociar un acuerdo justo para su cliente. El abogado debe ser un defensor apasionado, un negociador hábil y un consejero de confianza. Así que hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de los divorcios millonarios y de cómo negocian los abogados para el reparto de bienes. Hemos explorado los sistemas de división de bienes, el papel crucial de los contadores forenses, las estrategias de negociación, la importancia de la confidencialidad y mucho más. Si te pareció interesante, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis futuros vídeos. Déjame saber en los comentarios qué te pareció más fascinante, o si tienes alguna pregunta sobre el tema. Me encanta leer sus comentarios y responder sus preguntas. Hasta la próxima y gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo.